tuvimos la oportunidad de estudiar el capítulo 1 del libro de Daniel y entre otras cosas aprendimos que existe un conflicto cósmico, un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Daniel comienza su libro, Daniel comienza el capítulo 1, el versículo 1, estableciendo un conflicto entre un rey pagano y un rey que representaba al pueblo de Dios, entre una ciudad, Babilonia, que en la Biblia es sinónimo de rebeldía, y Jerusalén, el pueblo de Dios. Y aprendimos anoche que el rey pagano, el rey rebelde, la ciudad que se había convertido en opositora de Dios, invade a Jerusalén, la sitia y la domina. Mencionábamos que la Biblia, en particular el libro de Daniel, está escrito entonces bajo este conflicto entre el bien y el mal. También hablamos que el rey Nabucodonosor toma los artefactos del templo de Dios, habían más de 5,000 de ellos, y los lleva al templo de su Dios, el dios Marduk. Y el mensaje que Nabucodonosor estaba lanzando era: mi Dios es más grande que el Dios de ustedes. Mi Dios es más grande que Jehová. Y este hecho es muy importante porque ya vamos a ver en los capítulos 8 y 9 en particular del libro de Daniel que también el enemigo atacará el santuario de Dios. Así que es importante entender a través de este hecho histórico que el enemigo ataca el santuario tal cual lo hizo Nabucodonosor. Mencionamos que el rey toma a los cautivos de Judá y selecciona jóvenes brillantes, ¿recuerdan? Jóvenes especiales, jóvenes inteligentes, jóvenes llenos de sabiduría, y el rey pretendía hacerles un lavado de cerebro. El rey pretendía que ellos olvidaran su identidad, olvidaran su religión y cambiaran su dieta. Sin embargo, estos jóvenes se propusieron mantener firme y fieles a Dios. Elección. Hablamos de cuán importante es esta palabra. Todo en la vida tiene que ver con elecciones y cada elección va a tener una consecuencia, buena o mala. Lo que comienza bien, decíamos anoche, va a terminar bien, aunque en el camino haya inconvenientes, y lo que comienza mal, termina mal. Y hablamos que la clave del éxito para alcanzar la victoria en tierra extranjera, según nos los enseña el capítulo 1, es la fidelidad. La clave del éxito no es las posesiones, no es el dinero, es la fidelidad. Quiero hablarles un poquitito acerca de las predicciones. Estoy seguro que ustedes han escuchado muchas predicciones. ¿Cuántos han escuchado predicciones? Todos. Ahora, ¿cuántos han visto el cumplimiento de algunas predicciones? ¿Puedo ver sus manos? Muy bien. ¿Cuántos han visto que algunas predicciones han fallado? ¿Puedo ver sus manos? Déjenme compartir algunos ejemplos de algunas predicciones que definitivamente han fallado. Un científico británico llamado Dionysius Larner en el año 1823 dijo: viajar en trenes de rápida velocidad no es posible, porque los pasajeros, al ser incapaces de respirar, pueden morir de asfixia, dijo este caballero en el año 1823. Viajar en trenes es completamente imposible. Lord Kelvin en el año 1895 de la Real Sociedad dijo: es imposible que máquinas que sean más pesadas que el aire puedan volar. Ahora, en este mismo año, 1895, el maestro de matemáticas de un jovencito que se llamaba Albert o Alberto, nota lo que le dijo a sus padres: no importa lo que Albert Einstein haga, siempre será un fracasado que no logrará nada, ya que el chico era bastante malo en las matemáticas. Ni idea tenía el pobre maestro que Albert Einstein sería una de las mentes más brillantes de toda la historia contemporánea. Otro caballero, un reportero de una de las prestigiosas revistas de la ciudad de Nueva York, después de una demostración hecha en una feria mundial hablando de la televisión, dijo: el problema con la televisión es que las personas deben estar sentadas y mantener sus ojos pegados sobre una pantalla. El promedio de la familia americana no tiene tiempo para eso. Eso él lo dijo en el año 1939. Ahora, apenas unos 32 años atrás,
un caballero llamado Ken Olson, el fundador y el presidente de una compañía llamada Digital Equipment Corporation, dijo: no hay ninguna razón para que alguna persona quisiera tener una computadora en su casa. Predicciones. Evidentemente todas estas predicciones han fracasado, han fallado, y todas, podemos decir, han sido, o la mayoría, aún en nuestra misma generación. Todos nosotros hacemos predicciones. Ahora, mi esposa Nelly hace algo bastante interesante. Cada vez que quiere lavar, ella va a esta famosa página que ustedes ven en la pantalla, Google, y pone Weather Forecast in Honolulu para predecir cómo va a estar el tiempo. Y entonces, si el día está lluvioso, Nelly no lava. Y si el día está soleado o predicen que va a ser un día soleado, entonces ella se prepara para lavar. Es muy curioso porque hay muchas páginas que Google hace referencia para el clima. Algunas de ellas inclusive tienen dibujos de un sol, si va a estar un día soleado, o una nubecita, o unas gotitas, si es que va a llover. Y ustedes están acertando con la cabeza porque saben muy bien de lo que estoy hablando. Lo interesante es que repetidas veces el Weather Forecast dice que va a ser un día soleado y Nelly va a lavar. ¿Y qué creen ustedes que ocurre? Llueve como nunca. Así que aún estas predicciones que son hechas por personas profesionales han fallado. Ahora, los que viven aquí en Honolulu tenemos la oportunidad de ir a Waikiki, un lugar que es conocido por el turismo de fama mundial. Y yo he visto, estoy seguro que ustedes también, mujeres en particular que leen las manos de los turistas. Y ellas entonces, tratando de hacer su día, pretenden predecir el futuro de ese caballero o de esa dama que están de visitas aquí en Hawái. Todos nosotros estamos interesados en saber el futuro, ¿no es cierto? Bien sea para cosas pequeñas o para cosas grandes. El problema es que muchas personas van al lugar equivocado tratando de encontrar una de las respuestas para el futuro. ¿Cuál es el lugar correcto? Lo aprendimos en la primera noche. La Biblia es el lugar correcto, porque muchas de estas predicciones no son predicciones después de todo, son adivinaciones. Y las adivinaciones fallan, pero la Biblia da una predicción segura, concreta, definida. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo autor de la profecía. Y Dios sabe el pasado, sabe el presente, sabe el futuro, y Dios no se equivoca. Noten este texto que ya lo hemos compartido del libro de Isaías capítulo 46. Acordaos de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Así que Dios conoce el futuro. Él es Dios. Él anuncia el futuro desde este momento, desde el presente, desde el pasado, dice Dios, con el propósito de que ustedes crean. Ahora, eso es exactamente lo que ocurre en el capítulo 2 del libro de Daniel. Con más de 2500 años de anticipación desde nuestro tiempo hacia atrás, Dios predijo lo que ocurriría en el futuro. El libro de Daniel fue escrito unos 500 años antes de Jesús y es impresionante cómo la profecía del capítulo 2, la predicción del capítulo 2 se ha cumplido a través de la historia. Y eso es exactamente lo que vamos a estudiar. El capítulo 2, versículo 1. Daniel capítulo 2, versículo 1, nuevamente para los amigos que están en el auditorio, es la página 736. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que turbó su espíritu y no pudo seguir durmiendo. El monarca más poderoso del mundo, el rey Nabucodonosor, dice el texto bíblico, ¿tiene qué cosa? Tiene un sueño. Ahora, este sueño no lo tuvo Nabucodonosor porque comió mucha enchilada. Este sueño no lo tuvo porque comió muchas pupusas. Es un fenómeno sobrenatural. Dios utiliza al rey más poderoso del mundo para transmitir un mensaje, no solamente a su generación, sino a todas las generaciones. El rey tiene un sueño.
¿Y qué hace el rey? El rey se levanta de una manera aturdida y noten lo que hace, el versículo 2. El rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le mostrasen su sueño. Vinieron pues estas personas ante él. El rey manda llamar a 4 grupos de personas. Según el texto bíblico encontramos quiénes: los magos, los astrólogos, los encantadores y los caldeos. Recuerden, los amigos que están en el auditorio pueden sacar sus guías de estudios. La expresión o la palabra que está en amarillo subrayada es la que tienen que llenar en sus espacios en blanco. Entonces el rey manda llamar a estos 4 grupos de personas. Los magos en Babilonia, en este tiempo, se caracterizaban por cortar el hígado del ganado, el hígado de la vaca. Y ellos decían que siguiendo el patrón del hígado de la vaca, ellos podían predecir el futuro. Estos magos tenían como responsabilidad, según el mismo rey Nabucodonosor, según la escuela babilónica, proteger al pueblo de los malos espíritus. Ahora encontramos un segundo grupo. Este segundo grupo estaba conformado por los astrólogos. Estos estudiaban las estrellas no de una manera en que lo hace la astronomía, que es la ciencia que estudia las estrellas. Estos buscaban los patrones en las estrellas también para predecir el futuro. La astronomía no tiene como intención hacer algún tipo de predicción. Nuevamente es el estudio científico de las estrellas, no hay nada malo con eso. Sin embargo, en la astrología, estos individuos pretendían encontrar respuestas para sus preguntas, para sus asuntos, en particular en el futuro. Encontramos el tercer grupo de personas que el rey Nabucodonosor manda llamar los encantadores. Los encantadores aparentemente tenían poder, tenían las herramientas para mantener constantemente a los dioses felices. Recuerdan, en Babilonia había muchos dioses, mencionamos anoche, el mayor de ellos era Marduk. Sin embargo, estos hombres aparentemente estaban entrenados para mantener contento a todos estos dioses. Y el último grupo, los caldeos, eran la élite, eran las personas más sabias, más capacitadas, los más educados. Ahora, en nuestros días, muchas personas también buscan la astrología tratando de encontrar respuesta a sus problemas. En los Estados Unidos solamente hay más de 5,000 columnas de periódicos que hablan diariamente de los famosos signos del zodíaco y de los horóscopos. Son muchas las personas las que basan su presente y su futuro en las supersticiones. Hemos escuchado acerca del famoso martes 13 y no vamos a hacer nada importante en el martes 13 porque es un día que puede ser peligroso. O ten mucho cuidado si te encuentras por allí con un gato negro. O si hay una escalera, no se te ocurra pasar debajo de la escalera. O si hay un espejo roto o se te cae el salero, estás en problema. Supersticiones. Supersticiones. Y pare usted de contar, ¿no es cierto? Todo tipo de supersticiones las cuales nosotros creemos que de una u otra manera nos van a afectar en el presente y en el futuro. Bueno, más o menos esta misma idea la tenía el rey Nabucodonosor. Y es por eso que él manda a llamar a todos estos personajes. Estos personajes le fallan. Queridos, la astrología, el horóscopo, las supersticiones, ninguna de ellas tiene un mensaje para ti. No perdamos nuestro tiempo en estas cosas que no tienen ningún tipo de sentido. El versículo 9 dice que el rey se da cuenta que estos magos, astrólogos, encantadores y caldeos no podían resolver el problema. Y el rey les dice, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Una sola sentencia hay para vosotros. Habéis acordado darme una respuesta mentirosa y perversa, esperando que la situación cambie. Así decidme el sueño para que yo sepa que podéis
darme su interpretación. El rey estaba pidiendo el sueño, el rey estaba pidiendo la interpretación y estas personas fallaron. ¿Y por qué estas personas fallaron? Porque ellos no sabían nada, absolutamente nada del futuro. Y nuevamente, permíteme hacerte el llamado, no pierdas tu tiempo tratando de descubrir lo que el futuro tiene para ti a través de los signos del zodíaco, de la astrología, de las supersticiones. La Biblia dice que es Dios. El Salmo 31, versículo 14 y 15 dice, pero yo he confiado en ti, oh Jehová, he dicho, tú eres mi Dios, en tus manos está, ¿qué cosa? En tus manos está mi destino, en tus manos está mi futuro. Otras versiones dice, en tus manos están mis tiempos. Debemos descansar en Dios, debemos buscar a Dios. Él es quien tiene el dominio de nuestra vida, Él es quien conoce nuestro futuro. El rey los descubre, el rey les dice que van a morir. Ahora noten la respuesta de estos personajes en el capítulo 2, versículo 10. Los caldeos replicaron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar este asunto al rey. Versículo 11, lo que el rey demanda es demasiado difícil. Nadie lo puede declarar al rey, salvo los dioses que no moran con la carne. Y esta expresión es importante porque la vamos a encontrar nuevamente en el capítulo 3, cuando lo estudiemos. Rey, esto es imposible, no, dinos el sueño por lo menos, y nosotros te vamos a decir la interpretación. El rey dice, no, yo quiero que ustedes me digan el sueño, yo quiero que ustedes me digan la interpretación. Es imposible, esto solamente lo pueden hacer los dioses y los dioses no habitan con nosotros. El texto dice que el rey se enfurece, versículo 12, y ordena matar a todos los sabios de Babilonia. Y el versículo 13 dice, así se publicó la orden de matar a los sabios y buscaron ¿a quién? A Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora, Daniel no era un mago. Daniel no era un astrólogo. Daniel no era del grupo de los encantadores. Pero Daniel era del grupo de los caldeos. Daniel pertenecía al grupo de la élite, de los más brillantes, de los más educados. Por alguna razón, Daniel no fue a la corte del rey cuando éste los manda llamar, pero la orden se extiende hacia él y hacia sus amigos, porque ellos eran del grupo de los caldeos, los más brillantes, los más educados. Y ahora ocurre algo bastante interesante. Dice que Daniel le pregunta a Arioc, que era el encargado, que qué era lo que estaba ocurriendo. Eso lo dice el versículo 15. Y en el versículo 16 dice que Daniel mismo pide una tregua, pide tiempo. El versículo 17 dice, Daniel volvió a su casa y explicó el caso a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, y los instó a implorar la misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. En otras palabras, Daniel va a su cámara, Daniel va a su cuarto, Daniel habla con sus amigos, Ananías, Azarías y Misael, y los insta a orar. Los insta a orar. Queridos, la oración es de extrema importancia y más en nuestros días. En nuestros días hay muchos seminarios matrimoniales y la ironía es que hoy día hay más divorcios que nunca. Casi en cada esquina tú puedes encontrar un experto en el área de finanzas y hoy más que nunca hay personas que están pasando por la bancarrota. Nuestra sociedad se ha inclinado mucho sobre los famosos expertos y en vez de mejorar, en vez de avanzar, lo que estamos haciendo es hundirnos más, es retroceder. El secreto de Daniel, todos nosotros debemos imitarlo, la oración. Daniel estaba pasando por una grande crisis. Muy pronto podían venir por su cabeza para cumplir el decreto del rey. Así que Daniel se puso a orar, puso a sus amigos a orar. ¿Estás pasando por crisis financiera? ¿Estás pasando por crisis familiar? ¿Estás pasando por crisis con tus hijos? ¿Qué tienes que hacer? Pedirle a Dios en oración.
Dice el apóstol Pedro, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. La oración. Pero lamentablemente Dios a veces resulta ser la última llanta del coche, ¿no es cierto? Cuando debería ser la primera. Solamente Dios es la solución. Ahora, aquí encontramos la súplica de los astrólogos, de los magos y los encantadores y los caldeos a sus dioses, y encontramos por el otro lado la súplica o la oración de Daniel a su Dios. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos súplicas, entre estas dos oraciones? Para los caldeos, para los magos y encantadores, todo se manifestaba en el área de lo terrenal, abajo, lo natural, lo técnico. Mientras que para Daniel todo tenía una relación, todo tenía una respuesta en el área de arriba, en el cielo, en lo sobrenatural, en lo que no se puede explicar. Por eso es que Daniel invertía mucho tiempo en oración. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Bueno, el Señor ha prometido que cuando una persona es sincera y lo busca en oración, el Señor va a responder. Y el versículo 19 dice, entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Y Daniel qué hizo? Alabó al Dios del cielo. Noten lo que Daniel dice después que el Señor le revela el contenido del sueño del rey y también su interpretación, versículos 20 al 23. Alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de Él son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, oh Dios de mis padres, te agradezco y te alabo, porque me diste sabiduría y fortaleza y me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer el asunto del rey. Daniel reconoce que el hecho de él saber el sueño viene de Dios, viene de arriba, viene de lo sobrenatural. Lo único que Daniel se atrevía a hacer era alabar al Dios de los siglos, como él lo llama. Después que Daniel recibe el sueño y la interpretación, según el siguiente texto, el versículo 24, lo primero que hace después de alabar a Dios es ir a hablar con Arioc. Vamos a leerlo, el versículo 24. Después de esto, Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dice, no mates a nadie, no mates a los astrólogos, no mates a los encantadores, no mates a los magos, no mates a los caldeos. Y tú me preguntas, pero Eliezer, ¿acaso estas personas no eran malas? ¿Acaso estas personas no eran paganas? ¿Acaso estas personas no querían nada con Dios? ¿Acaso no inclusive buscaban el consejo de espíritus, malos espíritus? Bueno, aquí encontramos un mensaje que yo no puedo pasar por alto. Dios amaba a los astrólogos. Dios amaba a aquellos que inclusive buscaban consejo en el hígado de una vaca. Dios amaba a los encantadores, así como hoy día Dios ama a las prostitutas, así como hoy día Dios ama a los homosexuales, así como hoy día Dios ama a los que están bajo el vicio de la droga. Porque Dios no nos mira como lo que somos. Dios nos mira como lo que podemos llegar a ser. Desgraciadamente nosotros como humanos miramos a las personas como basura, como desecho de la sociedad, pero Dios no nos mira así. Y por eso Daniel inmediatamente después de alabar a Dios va a hablar con Arioc, no mates a nadie, dándonos una lección a todos, que Dios amaba a estas personas que estaban lejos de la verdad, estaban lejos de la adoración al Dios verdadero, sin embargo, Dios los amaba. Así como Él ama hoy día a los que son considerados desechos de la sociedad. Ahora, ocurre algo interesante acá. En el siguiente versículo, el 25, noten lo que hace Arioc. Arioc, una vez que Daniel le dice, oye, tengo el problema resuelto, dice el texto que, ¿qué hace Arioc? Va inmediatamente a hablar con ¿quién? Va inmediatamente a hablar con el rey Nabucodonosor, y el versículo 25 dice, encontré a un hombre entre los deportados de Judá que sabe el sueño y sabe la interpretación. ¿Cómo dice Arioc? Encontré
Arioc estaba tomando el mérito. Arioc quería que el rey lo promocionara. Arioc estaba recibiendo el crédito de algo que inclusive él, ¿qué cosa? Él no había hecho. Entre los deportados de Judá, ¿te acuerdas, rey, de Daniel? Este muchacho sabio, este muchacho que apenas en 10 días pudo superar a los demás. Aquel que tú promoviste. Bueno, él tiene la solución al problema. Arioc lo encontramos buscando mérito. Daniel entonces entra a la corte de Nabucodonosor y el versículo 26 dice algo bastante interesante. El rey le dice, ¿eres tú capaz, Daniel? ¿Eres tú capaz de decirme el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel no responde, sí, yo soy capaz. Noten la respuesta del joven hebreo. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Ni siquiera yo, que soy de los caldeos. Ni siquiera yo, que soy de la élite de los más sabios y educados. Me encanta el versículo 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder cuando, en los últimos días, tu sueño y las visiones de tu cabeza. Mientras que Arioc estaba buscando una promoción, mientras que Arioc estaba buscando méritos o estaba dándose crédito a sí mismo por haber encontrado a Daniel, Daniel le da crédito ¿a quién? A Dios. El misterio de ese sueño, rey, nadie lo puede descifrar, pero hay un Dios en el cielo. Para Daniel, todo, absolutamente todo era acerca de Dios. Todo, absolutamente todo. Para nosotros tiene que ser lo mismo. Es todo acerca de Dios y nada acerca de nosotros. Daniel le da crédito a Dios. Qué diferente la actitud de Daniel a la de Arioc. Y eso me recuerda un pasaje del hermano de Jesús, Santiago, cuando en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de qué cosa, de variación. Aún lo bueno que hacemos, no tenemos nosotros el derecho de buscar crédito, buscar aplausos, buscar reconocimiento. Dice el texto, todo don perfecto, todo lo bueno que hacemos viene ¿de quién? De Dios. Daniel entendió esto muy bien. El crédito siempre tiene que ir al autor, al Dios de los siglos, como decía Daniel. Y entonces Daniel le dice al rey, hey rey, déjame decirte algo antes de empezar con la descripción del sueño y con la interpretación. Aunque tú estás envuelto en esto de alguna manera, este sueño es ¿para cuándo? Para los últimos días. Así nos dice el versículo 28. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Y ahora, en el versículo 31 en adelante, Daniel comienza con la descripción del sueño. Tú, oh rey, viste ante ti una estatua majestuosa. Esa estatua era enorme y muy brillante. Estaba en pie ante ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata, el oro, y se volvieron como la pelusa de las eras del verano que el viento llevó sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora yo les pregunto a ustedes, este es el sueño, una grande estatua, cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies hierro y barro cocido. ¿Cómo vamos a interpretar eso?
¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Será que vamos a repartir papelitos aquí en el auditorio en esta noche y la combinación o la respuesta que más se repita, esa va a ser? Por supuesto que no. Ya hemos estudiado que Dios es el autor de la profecía. Decía San Pedro las siguientes palabras: tenemos la palabra profética que es aún más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Aquí, amigos, no cabe el yo creo. A mí me parece que la estatua representa. No. Tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol, y yo les quiero recordar, dice San Pedro, que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Qué tenemos que hacer entonces? El consejo de San Pablo entra aquí en acción o en escena. 1 Corintios capítulo 2 versículo 13. De estas cosas estamos hablando no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. San Pablo dice, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Así que tenemos que comparar una porción espiritual de la Biblia con otra porción que evidentemente es espiritual. Isaías capítulo 28, versículo 10. Dice, porque mandato tras mandato, mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí, un poquito allá. Así que si Dios da el sueño, si Dios da la profecía, Dios también va a dar la interpretación. Nosotros no necesitamos adivinar, y por eso, queridos, es que hay tantas denominaciones, por eso es que hay tanta confusión religiosa, porque cada individuo, cada denominación pretende dar una explicación como mejor le parece, pero eso aquí no encaja. Eso no puede ser. Lo espiritual con lo espiritual, mandato tras mandato, un poquito aquí, un poquito allá. Si Dios da la profecía, dijimos, Dios también la explica. El siguiente versículo, o a partir del versículo 36, encontramos la explicación. Este es el sueño. Ahora diremos al rey su interpretación. Nota, Daniel le dice, la interpretación viene de arriba y yo soy el canal, yo soy el instrumento. Dios te dio el sueño, Dios te da la interpretación. Aquí va la interpretación. Tú, oh rey, versículo 37, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. La estatua está conformada por 4 metales, y estos 4 metales, según Daniel, son 4 reinos. Y el siguiente versículo dice, y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Tú eres esa cabeza de oro. Le dice Daniel al rey Nabucodonosor. Por lo tanto, ¿quién representa la cabeza de oro? El rey Nabucodonosor, quien era el máximo exponente del imperio babilónico. Ahora, ¿qué representará los pechos y los brazos de plata? Bueno, ya hemos visto que hay 4 metales, ya dijimos que son 4 reinos. Nos hemos dado cuenta que estos metales van en orden de descensión, de más especial y más caro, más fino, hasta menos fino. Encontramos que la cabeza de oro representa al rey Nabucodonosor, representa a Babilonia. ¿Qué representa los pechos? Bueno, si vamos al mismo libro de Daniel, el capítulo 5, versículo 26, nos vamos a dar cuenta del significado del versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, le dice Daniel a Nabucodonosor. Vamos a Daniel 5, 26. Daniel capítulo 5, versículo 26. La interpretación es Mene, contó Dios tu reino y le dio fin. Esto ocurrió en la última monarquía de Babilonia, en la última noche del imperio babilónico. Tekel, versículo 27, ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto, le dice Daniel
al monarca babilónico y ha sido transferido ¿a quiénes? A los medos y a los persas. Por lo tanto, ya hemos resuelto la cabeza de oro que representa el rey de Babilonia. Según el versículo, el capítulo 5, versículos 26 y 27, los pechos representan Medo-Persia. Y el versículo 39 sigue diciendo, y un tercer reino de bronce dominará toda la tierra. Sigamos el consejo de Isaías, un poquito aquí, otro poquito allá, mandato tras mandato, línea sobre línea. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo 20. Aquel carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de ¿quién? El rey de Grecia. Así que la misma Biblia, el mismo libro de Daniel nos da la solución al problema. La cabeza representa al rey de Babilonia, Nabucodonosor, al imperio babilónico. Los pechos representan a Media y Persa, al imperio medo-persa. El vientre de bronce representa al imperio griego. Al imperio griego. Y el versículo 40 dice, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todos. Este imperio, que era como el hierro, que iba a desmenuzar y destruir, está comprobado a través de la historia, a través del mismo libro de Daniel, que es sin lugar a duda el imperio romano. Ahora, noten ustedes que encontramos 4 imperios. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Dios no anuncia un quinto imperio. Dios no anuncia un quinto imperio, es decir, no va a haber tal cosa como un quinto imperio. El último imperio, según la profecía bíblica, sería el imperio, ¿qué cosa? El imperio romano representado por las piernas de hierro. Vamos entonces a comprobar esto a través de la historia. En junio del año 605, el rey Nabucodonosor invade a Jerusalén. Y unos meses más tarde, en agosto, en particular el 15 de agosto de ese mismo año, el rey Nabucodonosor derrota y destruye una guarnición egipcia que estaba cerca del río Éufrates en la ciudad llamada Carcamis, lo que es hoy día la ciudad Karkamis en Turquía. Y Egipto pierde control, pierde dominio sobre Siria y Palestina. Recuerdan que yo les mencioné que en los días de Daniel, en los días en que ocurrió todos estos eventos del capítulo 1 y Daniel fue transportado a Babilonia, habían 3 reinos que estaban gobernando el mundo. Babilonia, ¿recuerdan cuáles eran los otros 2? Lidia y Egipto. Ahora, al Nabucodonosor acabar con esta guarnición que estaba en un punto clave, Egipto perdió mucho poder. Perdió mucho poder. La intención de Nabucodonosor era permanecer en esa área por bastante tiempo. Pero en ese mismo mes, agosto, el rey Nabucodonosor recibe una noticia. Y era que su rey, o su papá, Nabopolassar, había muerto. Y entonces Nabucodonosor se preocupa porque podían usurparle el trono. Y el rey entonces, desde donde estaba, procede a ir hasta Babilonia para recuperar el trono. Desde Jerusalén hasta Babilonia había 1500 kilómetros. Ahora, Nabucodonosor hizo lo imposible y por día recorrió 80 kilómetros y pudo llegar a Babilonia el 7 de septiembre del año 605. Y en ese mismo año, Nabucodonosor es coronado rey de Babilonia. Por lo tanto, Babilonia o el imperio babilónico comienza a reinar desde el año 605, el 7 de septiembre del año 605, y tiene su fin en el año 539. Recuerden lo que Daniel le dice al rey: tú eres esa cabeza de oro. Así que Babilonia rige el mundo desde el año 605 hasta el año 539. Y en una escritura cuneiforme que los arqueólogos encontraron,
había esta inscripción, escritura del mismo rey Nabucodonosor que decía, la excelencia de este reino durará para siempre. La excelencia de este reino durará para siempre. Nabucodonosor estaba muy confiado de las murallas de 30 metros que rodeaban Babilonia. Él estaba muy confiado del río Éufrates que rodeaba también la ciudad y proveía de vida, de agua para la ciudad. El rey estaba muy confiado de que Babilonia tenía 20 años de provisión de alimento. Por eso es que él dice, mi reino durará para siempre. Pero Dios había dicho, no señor, tu reino es fuerte, tu reino es poderoso, pero no es así. La profecía dice que después de Nabucodonosor se levantaría el segundo reino, los medos y los persas. Medo-Persia reinó el mundo desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Recuerden que los años antes de Cristo van de mayor a menor. Desde el año 539 hasta el año 331 encontramos grandes reyes del imperio medo-persa como Ciro, como Darío el Grande, como Artajerjes. En el Museo Británico encontramos otra joya de la arqueología, los famosos cilindros de Ciro. En estos cilindros de Ciro encontramos con detalles cómo fue que este gran guerrero invadió Babilonia, la sitió y la destruyó aquella noche del año 539. Al propósito, algunos años, 100 años, para ser más específico, antes que Ciro naciera, ya Dios había revelado este nombre a través del profeta Isaías. En el libro de Isaías, el capítulo 44, versículos 27 y 28, Dios ya había profetizado que un rey de los medos y los persas llamado Ciro se levantaría y él haría la diferencia y ayudaría a los cautivos de Judá en Babilonia. 100 años antes que Ciro naciera, ya Dios había revelado. ¿Cómo Ciro, cómo sus soldados pudieron entrar por estas murallas altas, inexpugnables, de 30 metros de Babilonia? Bueno, el capítulo 5 nos dice que el encargado del reino en estos días, Belsasar, estaba de fiesta. Y Ciro y sus soldados desviaron el cauce del río que pasaba debajo de Babilonia y de esa manera pudieron entrar. Vamos a hablar un poco más de esto cuando estudiemos el capítulo 5. Y Babilonia entonces quedó reducida a piedras, a ruinas. El siguiente imperio representado por el vientre de bronce es el imperio griego, que rigió el mundo desde el año 331 hasta el año 168. 331 hasta el año 168. Su máximo exponente fue Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Se extendió hasta Fenicia, se extendió hacia Egipto, se extendió hacia Palestina, se extendió hacia la India y hacia Persia. Apenas con 32 años ya Alejandro Magno había conquistado el mundo conocido. En cierta ocasión, después, al propósito de conquistar Persia, Alejandro dijo, yo soy el amo del mundo. Alejandro Magno fue un gran conquistador, conquistó imperios, conquistó el mundo conocido, pero fue incapaz de conquistarse a sí mismo. Y por su glotonería y por el vicio en particular del alcohol, la historia universal nos dice que Alejandro Magno murió a la corta edad de 33 años. El rey de Grecia. Después, dice el texto bíblico, se levantaría otro imperio. El imperio romano, representado por las piernas de hierro, que rigió el mundo desde el año 168 hasta el año 351. Fue el imperio más grande o el imperio que dominó por más tiempo. Recuerda, la profecía bíblica dice que no habría un quinto reino. ¿Por qué? Porque después el texto bíblico nos dice que el reino o el imperio romano se dividiría. Y es lo que representan los pies, los 10 dedos mezclados de hierro y barro cocido. ¿Y qué representa entonces esta división? Representa las 10 tribus bárbaras. Te explico rápidamente. Después que el imperio romano tuvo su gran apogeo, su clímax, las tribus bárbaras invadieron todo el territorio del imperio romano. Y estas tribus bárbaras fueron 10 en particular, las cuales son las madres o las originadoras
de las 10 principales naciones de Europa hoy. Los alanos era una de esas tribus bárbaras, son hoy día los alemanes. Los burgundios son los suizos. Los francos, los franceses, los lombardos representan a los italianos. Los sajones son los ingleses. Los portugueses son los suevos, los visigodos, los españoles. Los érulos, los ostrogodos y los vándalos fueron eliminados. Y hablaremos de esto en otra sesión. ¿Qué representa el barro y el hierro en estas naciones? Ya vimos que estos 10 dedos de los pies de la estatua representa que el imperio romano se dividiría en 10 naciones, en 10 reinos pequeños. No hay un quinto imperio. El imperio romano, el último, el cuarto, se divide. ¿Qué representa la mezcla del hierro y del barro? Tiene por lo menos 4 significados. Vamos rápidamente al capítulo 2 del libro de Daniel. Vamos a leerlo desde los versículos 41. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de arcilla de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Sin embargo, tendrá algo de la fortaleza del hierro, tal como viste el hierro mezclado con la arcilla. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y eso que viste, el hierro mezclado con la arcilla, significa que se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán. ¿Qué representa entonces el barro y qué representa el hierro, ambos que están mezclados? Bueno, el versículo 41 comienza diciendo que el reino será un reino dividido. No iba a haber tal cosa, permítame enfatizar, como un quinto imperio. Estas naciones serían independientes, no se unirían. El reino dividido, la segunda parte, el versículo 42, la siguiente interpretación del barro y del hierro dice que unos reinos serían frágiles, como el barro, y otros serían fuertes, como el hierro. Ahora, la tercera interpretación es bastante interesante, o la tercera explicación. El versículo 41 identifica el barro como arcilla de alfarero. Cada vez que en la escritura aparece la arcilla de alfarero, tiene alguna relación con Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 64, versículo 8, Isaías capítulo 64, versículo 8, nota lo que dice rápidamente. Isaías capítulo 64, versículo 8. Dice lo siguiente: sin embargo, eterno, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el que nos formaste. Así, obra de tus manos, somos todos. Lo mismo se repite en Jeremías capítulo 18, versículo 6. El Señor es el alfarero, el creador, y nosotros somos los barros, nosotros somos la arcilla. Entonces, esta combinación del barro de alfarero se utiliza en un contexto de la creación, se utiliza para referirse a Dios como el ser supremo, a Dios como el creador. Así que cuando aparece aquí el barro, tiene una connotación religiosa. En otras palabras, el hierro en los pies representa el poder político y el barro representa que en medio de esas naciones, en medio de esos 10 dedos, que algunos serían fuertes, también se levantaría un poder religioso. Y la cuarta explicación del hierro y del barro, lo dice el versículo 43, se mezclarían por medio de casamientos, pero no se unirían. Así que, ¿qué representa la mezcla del barro y del hierro? Representa que el reino estaría dividido, representa que habría un poder religioso en medio de todos esos poderes políticos. También representa que unos serían fuertes y otros débiles, y también representa que se mezclarían a través de la simiente humana por matrimonios, aunque al final no se unirían. Y eso fue lo que ocurrió, porque los reyes de Dinamarca, de España, de Austria se dieron en casamiento. Muchos hombres de la historia han tratado de unir al mundo. Carlomagno lo hizo en el siglo VIII. Carlos V trató de unir al mundo en el siglo XVI. Napoleón lo hizo en el siglo XIX. El Kaiser Guillermo II
Adolfo Hitler lo hicieron en el siglo XX. El comunismo soviético tenía como intención unir al mundo, pero Dios ya había hablado diciendo, el último imperio fue el imperio romano, no va a haber más unidad en el mundo. En la batalla de Waterloo, en junio de 1815, Napoleón dijo, el Dios Todopoderoso es mucho para mí, el mismo Napoleón que pretendía unir las naciones de Europa. Ahora nosotros escuchamos el euro, nosotros escuchamos el mercado o la comunidad europea. Sin embargo, no existe unidad en Europa. Dios ha establecido que no va a haber un quinto imperio, sino que el reino estaría dividido. Ahora, en los versículos 44 y 45 encontramos algo bien interesante. En los días de estos reyes, explica Daniel al rey. ¿Cuáles reyes? De estos reyes que representan las naciones de Europa. En los días en que el imperio romano ya está fraccionado en pequeñas naciones, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Todos estos reinos, el reino babilónico sucumbió ante Media y Persia. Media y Persia cayó bajo los griegos. Los griegos fueron dominados por Roma. Roma se fragmentó y llegó hasta su fin en el año 476. Pero el reino de Dios, le dice Daniel al rey, va a permanecer por siempre. Por eso viste, versículo 45, que una piedra fue cortada del monte sin mano alguna y desmenuzó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El gran Dios, nota cómo Daniel se refiere a Dios, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro. Le dice, el Dios enviará una piedra, una roca que caerá a los pies y desmenuzará todos los reinos de la tierra. Una piedra. ¿Qué representa la piedra en la Biblia? Bueno, si vamos al Salmo 118, versículo 22, dice la palabra de Dios lo siguiente. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular, pero eso no nos resuelve el problema. Bueno, vamos a Isaías, el capítulo 28, versículo 16. Por eso así dice el Señor, el Eterno, yo fundo en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento seguro. El que confíe en ella nunca desmayará. Una piedra especial que el Señor ha establecido como cabeza del ángulo, que dice el que confía en ella nunca desmayará, pero tampoco nos resuelve el problema. Pero vamos al libro de Hechos, el capítulo 4. Hechos capítulo 4, recuerda, mandato tras mandato, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. No debemos interpretar la Biblia a nuestro antojo. La Biblia no es de interpretación privada, dice San Pedro. Tenemos que dejar que ella misma hable. Versículo 11 del capítulo 4 de Hechos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores y ha venido a ser la cabeza del ángulo. El apóstol Pedro está aquí citando de una manera los textos ya leídos de Salmos y de Isaías y dice, Jesús es esta piedra angular. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice que la roca es Cristo Jesús. Así que esta piedra que fue lanzada del cielo no con mano humana representa el reino grande, el reino perdurable de Cristo Jesús. La piedra especial, la piedra angular. Dice el texto bíblico que su reino permanecerá para siempre. Y Daniel termina explicándole al rey Nabucodonosor lo siguiente. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es cierta. Este sueño tenía la intención de explicarle al rey, explicarle a todos los habitantes a través de las edades que Dios es el Dios de la historia. Él tiene el control sobre el futuro. Todos estos sucesos históricos se han cumplido a la luz de la profecía bíblica.
Tú puedes comprobar todo lo que yo te dije esta noche, mucha información, muchos detalles, muchas fechas a través de la historia universal y vas a quedar convencida, vas a quedar convencido de que la historia claramente sigue como un mapa la profecía bíblica. Queridos, nosotros hoy día en el siglo XXI estamos viviendo en las uñas de los pies de la estatua. Ya todo se ha cumplido. La cabeza de oro que representaba Babilonia dejó de existir en el año 539. Medo-Persia, que representaba los pechos y los brazos, reinó desde el año 539 hasta el año 331. El imperio griego reinó desde el año 331 hasta el año 168. El imperio romano tuvo su decadencia en el año 351 después de Cristo y quedó exterminado en el año 476 completamente. Todos son sucesos que ya se han cumplido a través de la historia. El Señor Dios, el que conoce el futuro, ya lo había revelado mucho antes que todo esto ocurriera. Cuando Daniel le dice esto a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro y después vendrán otras naciones después de ti. Nabucodonosor se rió, todas las personas se rieron. Babilonia estaba en su clímax, estaba en su máximo apogeo. ¿Quién pensaría que todas estas naciones se levantarían y caerían? Solamente Dios, el Dios que conoce el futuro. Y hoy más que nunca tenemos que confiar entonces en la palabra profética más segura, como lo dijo San Pedro, en la palabra de Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy más que nunca tenemos que estar seguros que estamos viviendo en los umbrales de la historia de este mundo. Si todo esto se ha cumplido, estos imperios ya pasaron exactamente tal cual Dios lo había establecido, ¿crees tú que la última parte de la profecía, el reino de Dios, representado por esa piedra que va a desmenuzar a todo el mundo, a todas las naciones, no va a ocurrir? Por supuesto que sí. Y mi llamado en esta noche para todos mis amigos es que consagremos nuestra vida al Señor hoy más que nunca, sabiendo que estamos en los últimos minutos de la historia de este mundo.